Bienvenido y Dios te bendiga. Damos inicio a esta transmisión del domingo a la mañana, donde podemos entrar en tu hogar, en tu casa y compartirte la palabra de Dios. Quiero decirte y darte dos anuncios. Número uno, esta semana comenzamos con GEA Kids Online. Es un encuentro especial para los chicos hasta 12 años, donde los papi y los chicos pueden encontrarse para tener una experiencia especial, con juegos, dinámica, pero también compartir la palabra de Dios. Así que te invito a que puedas estar comunicándote con el liderazgo, dejanos un mensaje y nosotros te vamos a estar pasando toda la información de a qué hora, en qué momento, qué día nos estamos juntando en la semana. En segundo lugar, estamos orando por las necesidades de todas las casas, todos los hogares, todas las personas. Si tenés una necesidad, déjanos tu mensaje, mandanos un mensaje privado, comunicate en las redes sociales porque queremos estar en contacto contigo, ver de qué manera te podemos ayudar y orar por tu vida. Así que escribinos en las redes sociales. ¿Qué te parece si damos lugar a la palabra de Dios? En este día quiero compartirte un mensaje que no va a ser una predicación, una homilía, sino un mensaje de corte teológico. Por lo general, los predicadores lo que solemos hacer es tomar un pasaje, hacer un estudio, una exégesis y en base a ello extraer los principios bíblicos. Hay dos métodos a la hora de hacer un mensaje. Podemos hacer el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo es en el cual yo voy a un pasaje, le hago las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, y en base a todo el estudio exegético extraigo las verdades, los principios bíblicos para poder aplicarlos en este tiempo para todos nosotros en nuestra vida. De alguna manera hago ese puente entre el texto bíblico y la cultura y nuestro tiempo. Pero también está el método deductivo, que es cuando yo ya tengo un mensaje, un tema del cual quiero hablar y busco los pasajes en la Biblia que traigan luz a aquel tema que yo quiero exponer y compartir. Por lo general, en ambos métodos, lo que uno hace siempre es un exégesis, estudiar el texto en su contexto, pero solemos evitar ciertos detalles. Hoy quiero hacer todo lo contrario, al revés. Hoy te quiero compartir el mapa general, la imagen de manera macro para que puedas ver no solamente el pasaje en su contexto, sino que podamos ver un libro. Quiero compartirte el Evangelio de Marcos en este día. Y me gustaría hablarte de estos detalles que solemos evitar. El autor, la fecha, los destinatarios, el propósito y otros detalles más de este libro que es el Evangelio de Marcos y personalmente uno de los favoritos de los evangelios. Oro para que el Señor al finalizar esta enseñanza despierte un interés especial en tu vida, para que puedas aprovechar este tiempo de cuarentena y leer un libro, leer uno de los evangelios, tomando en cuenta el autor, que aquella persona que narró o escribió aquella carta, aquel evangelio, lo hizo con puño y letra, lo experimentó, lo vivió, y que a la hora vos de leer y acercarte a la palabra de Dios tengas una experiencia distinta, conociendo el autor, conociendo el contexto, a quién fue dirigido, cuál fue el contexto y el propósito por el cual se escribió. Vamos a iniciar con este precioso evangelio, el Evangelio según Marcos, y me gustaría comenzar con la fecha. El Evangelio de Marcos fue escrito entre el 55 y 64 después de Cristo. No puede ser posterior a esa fecha porque su autor falleció. El autor es Pedro. Ahora voy a explicar por qué figura Marcos. Pero quien narró las historias fue Pedro. Y Pedro falleció juntamente con Pablo en la persecución de Nerón en el año 64. Nerón en aquel momento era emperador y tenía una gran maña por los cristianos y eso lo llevó a perseguirlos.
claramente porque tenían una cultura contracorriente. Iba en contra de lo que era la economía, iba en contra del César. Y ahora voy a decir también el por qué. El emperador creía y decía, en este caso Nerón, que era Dios encarnado en una persona. Y también el cristianismo era contracultura porque iba en contra de la idolatría. Por lo tanto, todo lo que era el mercado en aquel momento de las imágenes iba perdiendo su mercado, su venta, porque la gente se estaba convirtiendo al cristianismo y entendía que había que adorar al Señor nuestro Dios, que es uno, Dios. Y este Nerón lo llevó su odio, su ambición, su rencor a perseguir el cristianismo a lo largo de la capital. ¿Por qué digo la capital? Porque tiempo después, entre el 81 y 96 después de Cristo, tenemos una persecución con Domiciano que es en todo el imperio. Todo lo que se conocía en aquel entonces como el imperio del mundo grecorromano, la persecución se llevó a gran escala. Sin embargo, en el 64 fue centrada o centralizada únicamente en la capital. Decimos que el autor del libro es Marcos porque lo escribió. Sin embargo, el que le dictó fue Pedro. Pedro es el que experimentó en primera persona todo lo que vamos a leer en el libro de Marcos. Pedro hablaba arameo, por lo tanto le pidió a quien fue su hijo, su discípulo. Dice que fue su hijo en 1 de Pedro 5:13. Marcos o Juan Marcos. Entonces él le pidió a Marcos, que escribiera en griego koiné, que significa común, este evangelio, el evangelio de Marcos. Es impresionante porque Juan Marcos o Marcos primero acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, pero después quedó a cargo de Pedro como padre espiritual. Él lo recibió como un hijo y allí podemos ver el fruto, el evangelio de Marcos. Marcos fue amanuense, escritor que escribió todo lo que Pedro le dictó. También dice allí que Papías, en los anales de la historia, fue citado en una obra por Eusebio. Eusebio fue historiador de la iglesia primitiva y dijo que la fuente del evangelio de Marcos era Pedro y que Marcos era el intérprete de Pedro. Vemos que el Espíritu Santo inspiró a Pedro a impulsar a Marcos a escribir este evangelio y así poder tener el evangelio de Marcos. Este evangelio está dirigido a los romanos. Los romanos que no eran poca cosa. Ellos estaban acostumbrados a la acción. Si a los que les gustan las películas de acción van a entender a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque ellos tenían espectáculos que eran sangrientos, sanguinarios, violentos, donde había lucha y pelea de gladiadores. Después a los gladiadores también les sumaban la lucha y la pelea con animales, con leones, con fieras salvajes. Ellos estaban acostumbrados a la sangre, a la violencia y a la acción, al combate. Entonces este evangelio, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser un evangelio de acción. Entonces, a la hora de ser escrito, Marcos lo escribe de una manera tal que se le llama este evangelio también el evangelio de la acción. Porque a la hora de leerlo, no termina un capítulo otro, no continúa una escena no termina una escena y está iniciando otra, y nos encontramos con palabra con que termina un relato y de repente dice, y al instante, y enseguida, inmediatamente, apenas termina una cosa, inicia otra. Porque el autor quiere llevar a aquel lector a una experiencia de una película de acción. Y vemos que de la misma manera inicia el libro, el Evangelio de Marcos. Inicia con Juan el Bautista, que prepara el camino, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús,
Y de golpe y porrazo lo vemos a Jesús iniciando su ministerio público. Lo encontramos a Jesús sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, calmando la tormenta, perdonando pecados, predicando el reino de los cielos en todos lados, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Qué eran las buenas nuevas? Las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado y era Jesucristo. El misterio de Dios que dice Pablo, Jesucristo encarnado en el hombre, para que por medio de su sacrificio en la cruz obtuviésemos el perdón de nuestros pecados, aquella redención para poder reconciliarnos con Dios, poder recibir el amor del Padre y ser transformados en hijos de Dios. ¡Qué poderoso mensaje que salva, que sana, que perdona y que libera! El mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este evangelio, el evangelio de Marcos, estos son algunos de los detalles que estoy mencionando. Es un evangelio sinóptico. Es parte de este grupo de evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno a veces piensa que cuando inicia el Nuevo Testamento y se encuentra con Mateo, que el primer evangelio fue Mateo en ser escrito. Y no es así. El primer evangelio ha sido Marcos. Y Mateo y Lucas toman el ejemplo y la guía de Marcos para luego escribir su propio evangelio. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. El 93% de las enseñanzas de Marcos están en Mateo y en Lucas. Solamente un 7% es de Marcos. Es decir, es distinto a lo que figura en Mateo y a lo que figura en Lucas. Significa que si se perdiera el evangelio de Marcos, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque un 93% de Marcos está en Mateo y está en Lucas. ¿Por qué? Porque ellos tomaron el ejemplo y la guía del evangelio de Marcos. Qué interesante, la palabra sinóptico implica que es desde el foco, desde la óptica, desde la visión de una persona. Entonces vemos que Marcos es dirigido a los romanos, escrito por y visto desde el enfoque, la visión de Pedro. Pedro fue el que vio y experimentó esas situaciones. Pedro fue el que vio y escuchó a Jesús. Entonces Pedro va a dictarle a Marcos desde el enfoque, la óptica suya. Mateo, discípulo de Jesús, va a dirigirse y va a estar dirigido Mateo a los judíos y va a ser con un enfoque hacia los judíos, pero desde la óptica y la visión de Mateo. Lucas a los gentiles, Lucas fue discípulo de Pablo, médico, y Juan fue escrito luego en una etapa posterior, ya más avanzada, el anciano Juan, el discípulo amado, quien escribió el Evangelio de Juan. Qué interesante, porque esto nos permite hacer comparaciones, porque podemos ver el mismo suceso explicado con distintos detalles. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre. El texto nos va a decir en Lucas que por 12 años nadie pudo sanar a esta mujer. Nadie pudo sanar a esta mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Sin embargo, en Marcos encontramos otra cosa completamente distinta. Dice que esta mujer había sufrido mucho en manos de estos médicos, que se había gastado toda la plata y en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Por qué dice esto Pedro o le dicta a Marcos y lo encontramos en este evangelio y no en Lucas? Porque Lucas era médico. Lucas no iba a estar menospreciando su propia profesión. En cambio, Pedro dice las cosas como son. A Pedro ya lo conocemos. Pedro ya sabemos las que se mandó. Entonces Pedro no tiene pelos en la lengua. Él va a decir las cosas como son.
¿Cuántos hemos experimentado situaciones similares en las que podemos decir, la verdad que esto no me salió como pensaba, se me fue la plata en un profesional, en fin? Pedro está diciendo, esta mujer por 12 años tuvo un gran problema hasta que se encontró con Jesús. Entonces podemos leer este evangelio sabiendo que cuenta la historia de Pedro, aquel que vivió y experimentó estas situaciones en carne propia. El Pedro que le cortó la oreja a aquel soldado romano, el que caminó en el mar, el que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel que luego de eso le dijo también no vayas a la cruz y se comió una gran reprimienda. Aquel que lo negó 3 veces. Pero también quien narró estas historias inspirados por el Espíritu Santo. No te olvides que el Espíritu Santo estaba y está detrás de todo esto. Él está moviendo los hilos de la historia de la misma manera que lo hizo con su palabra. Lo está haciendo en este tiempo para glorificarse en tu vida. Entonces Pedro le dicta a Marcos. Marcos lo escribe con un propósito. Él escribe para que los romanos crean que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Y no Nerón, aquel emperador que decía ser Dios encarnado. Fíjate vos el detalle en el Evangelio de Marcos, que los demonios lo reconocen. Ni bien arranca el pasaje, ni bien está arrancando el Evangelio. Y le dicen, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesucristo, cuando se encontraba crucificado y mientras estaba toda la tierra en oscuridad, gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y dice el texto, y el centurión romano, el centurión, aquel soldado romano que estaba frente a Jesús, parado frente a Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado en aquella cruz. Dice que el centurión lo vio Jesús y al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No lo reconocieron los judíos, no lo reconocieron los fariseos, los escribas de la ley. Sus discípulos habían escapado, estaban encerrados con miedo. Sin embargo, es un romano centurión quien le reconoce como Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo también quiero reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como mi Salvador y como mi Señor. ¿Cuántos en este día quieren hacer lo mismo? Él es mi amigo fiel, Él es tu amigo fiel, el que te conoce y el que mira tu corazón, el que te conoce, el que puede ver tu interior y saber cómo estás. Es Jesús. Porque Él padeció en aquella cruz por amor a vos y por amor a mí. Ahora este Jesucristo se presenta como Jesús en acción. Como Jesús en acción. Nos encontramos con una gran variedad de casos de personas con una gran necesidad acudiendo a Jesús para que pusiera en acción su poder. Los 4 amigos del paralítico que rompen un techo y lo descienden porque la entrada estaba bloqueada, no podían entrar de tanta gente. Jairo, el jefe de la sinagoga, que se arrodilla a los pies de Jesús llorando y suplicándole, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. La mujer sirofenicia que le pide que libere a su hija de un demonio. Un sordomudo, un ciego. Pero la que más me impacta es la del primer capítulo 1, cuando el leproso le dijo, si quieres,
puedes sanarme. El leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le contestó, sí quiero, sí quiero. ¿Cuántos necesitan al Jesús de la acción en este día? Escucho la voz de Jesús en este tiempo, en este día, que te dice una vez más, sí quiero, te quiero sanar, te quiero levantar tus brazos, quiero que tengas ese ánimo, esa valentía, esa fuerza de búfalo para que salgas adelante, para que avances. Te quiero llenar de amor. El amigo fiel, Él es tu amigo fiel, Él te conoce. Él te quiere llenar de amor. Él quiere llenar tu vida, tu corazón de amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Que sientas que Jesús está acá, en tu vida, en tu casa, con vos en este momento. En el Evangelio de Marcos, todos los que recurrieron a Jesucristo encontraron el alivio que buscaban. Me pregunto en este día, ¿cuántos quieren ver al Jesús de la acción en este tiempo? Yo lo quiero ver. Yo quiero experimentar a este Jesús que se mueva dentro mío, que se mueva en mi vida, que haga lo que hace falta, lo que necesita ser cambiado. Allí Jesús le dijo, si quieres, le dijo el leproso. Y Jesús le contestó, sí quiero, sí quiero. Qué poderosa palabra. Ahora este Jesús de la acción se nos presenta como el siervo que vino a servir, y este es el versículo clave de todo el libro del Evangelio de Marcos. Este es el texto clave, el versículo principal en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vivimos en una era, amigo, amiga, donde todos quieren ser los primeros. Todos quieren ser el number one, todos quieren ser el champion, todos quieren que lo traten como un campeón y poder resaltar entre los demás. Y si no terminaste en primer lugar, sos un perdedor, sos un loser. Ahora Jesús a todo esto dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino a servir. Jesús vino a servir. Jesucristo vino a servir. Y Marcos quiere presentarnos a Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías. Y se nos revela su identidad más por sus acciones que por sus palabras, que por sus dichos. Porque es el Jesús de la acción el que vino a servir. Se nos presenta a Jesús como el siervo. Quizás hoy algunos tengan que tomar el mismo ejemplo para dar sin esperar nada a cambio. Para bendecir a los que nos maldicen, a los que te están maldiciendo, a los que te están maltratando. Quizás este sea el tiempo para caminar una milla extra, con tal de que nuestras acciones revelen nuestra identidad. Y quizás otros necesitan acudir a aquel que vino a servir, al Jesús de la acción. Quiero decirte que hay un Jesús en este momento que está dispuesto a hacer la obra en tu vida. Jesús es el Jesús de la acción que vino a servir. Quizás hoy están atravesando, hay quienes atraviesan una necesidad. Hoy en este día Dios quiere tocar tu vida y tu corazón. De la misma manera que lo hizo con todas estas personas, porque todos recibieron la respuesta a su necesidad. De la misma manera en este día, el Jesús de la acción, aquel que vino para servir, hoy quiere tocar tu vida. Hoy quiere tocar tu corazón. Cerrá tus ojos allí donde estás. El leproso le dijo, si quieres limpiarme, puedes. Y Jesús contestó, sí quiero.
Cerrá tus ojos allí donde estás y pedile al Señor que haga esa obra. Dile al Señor, yo te necesito en esto. Yo te necesito que trabajes en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, que me cambies por dentro. Yo te necesito para este milagro. Quizás hay líderes que están siendo desafiados en sus células. Quizás hay otros que están siendo desafiados en sus ministerios. Otros están siendo desafiados para mejor, para superarse. A lo mejor estás lidiando con un problema en tu casa, en tu hogar. Puede ser un problema de sanidad, con una enfermedad. Estás necesitando aquel que puede sanarte, aquel que puede liberarte, aquel que puede restaurarte. O quizás es un problema interno, de adentro. Te cuesta relacionarte con otros, te sentís poco. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios quiere sanar tu mente y quiere hacer esa acción en tu vida que estás esperando. Ese cambio en tu vida en este momento. Padre, ahora haz el cambio. Haz la obra. Hoy, Padre, te recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Te pedimos perdón de todo pecado consciente e inconsciente. Y recibimos tu perdón. Recibimos, Señor, esta transformación para ser hijos tuyos, para caminar y avanzar, para crecer y superarnos, y para que toda necesidad tenga su respuesta en Cristo Jesús, aquel que es el Jesús de la acción y que viene para servir en el nombre de Jesús. Y Padre, ahora te pedimos que este desafío que tú nos brindas de ser puente para servir a otros, ahora lo recibimos. Si tenemos que hacer una milla extra, la vamos a hacer. Si tenemos que bendecir al que nos maldice, lo vamos a hacer. Y vamos a estar dispuestos a servir, a dar sin esperar recibir nada a cambio, porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos nuestra recompensa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y te espero el próximo domingo.